en todo. Gracias. Así que, bueno, este otro límite nos da la derivada de f de x, o sea, f' de x. Fíjense, puse a grabar y no amplié la imagen, así que ahora sí. Les decía, toda esta expresión que nos quedó acá, ¿qué es? Es P' de x. ¿Quién era P? P era mi función producto, f por g. Por lo tanto, esto que terminamos de encontrar es la expresión de la derivada de un producto, ¿sí? ¿En qué se traduce? Si yo tengo dos funciones f por g, bueno, para encontrar la derivada de ese producto tengo que escribir la primera función sin derivar por la segunda derivada, más esa segunda sin derivar por la derivada de la primera. Es decir, en un término derivo una y la otra no, y en el otro al revés. Y sumo esos productos. Bueno, con esta fórmula podemos encontrar la derivada del producto de distintas funciones. Así que vamos a escribirla arriba como machetito y vamos a hacer algún ejercicio. Y de la misma manera que ahora demostramos para el producto, ustedes pueden probar si encuentran la derivada para un cociente. Igualmente ahora se las voy a escribir para que podamos trabajar con algún ejemplo. A ver. En la tabla que les subí de derivadas y de integrales, creo que aparecen como U y B. Si me fijo rapidito les digo. ¿Todos la vieron la tabla? Sí, la tienen acá abajo, miren. La tabla es esta, y acá abajo del todo les dice la derivada de una suma y una resta, la derivada de un producto y la derivada de un cociente. En lugar de poner f y g como puse yo, acá escribimos u y b para no usar f, porque en general usamos f para las funciones. Pero bueno, ya que estoy, aprovecho la guía y buscamos algún ejercicio para hacer. A ver. Derivada de producto. F' de x. Bueno, si f es u por b, f' va a ser u' por b, lo que recién encontramos, ¿sí? Más u por b'. Esto es conmutativo, por supuesto, porque es un producto, igual que acá, ¿sí? Muchas veces lo escriben al revés, b' por u, es lo mismo, ¿sí? No pasa nada en el caso del producto. Para la derivada del cociente, de una división, si tenemos que f de x es u dividido b, recordemos que b no puede valer 0, ¿no? Entonces f' va a ser, parecería que la primera parte en el numerador estamos como en el caso del producto, pero en lugar de suma tenemos resta, u por b'. Y en este caso va dividido por b elevado al cuadrado, b sin derivar elevado al cuadrado. Esa es la regla para derivar una división, un cociente. Y ahí vamos. Chan, chan. Voy a leer por las dudas. Ah, sí, eso me pone a grabar, estaba bien. Bueno, a ver, algún ejercicio. Con la comisión anterior hice el A, así que vamos a hacer el B y ya tienen como alguno más si quieren chusmear la otra clase. Vamos con el B. Tenemos f de x, 3x más 5 por 2x menos 1. ¿Qué pasa? Esto es u y esto es b. Entonces usamos la regla. Bueno, la derivada de u de 3x más 5, bueno, esa derivada es 3.
porque la x se queda sin exponente, desaparece, la derivada de 5 es 0. Ahora tengo que poner b sin derivar, 2x menos 1, más, y ahora es la primera sin derivar, 3x más 5, por la derivada de b. La derivada de b es 2. Podemos hacer distributivas, y acá también. Nos queda f' de x igual a 3 por 2, 6x, 3 por 1, 3, negativo, más 3x por 2, más 6x, 5 por 2, 10. Reagrupando, nos quedan 12x, sumo esto con esto, ¿no? Y el menos 3 con el 10, o sea, 7. Bueno, ¿de qué otra manera la podríamos haber derivado? Y bueno, hacíamos la distributiva, nos quedaba un polinomio de grado 2. Cuando derivábamos, llegábamos a esto. ¿Llegábamos a lo mismo? Sí. Si ustedes se quedan con la duda, pueden probar de distribuir y derivar de esa otra manera y van a ver que llegamos a lo mismo exactamente. Bueno, así como derivamos este producto, vamos a hacerlo con algún cociente. A ver, el h está resuelto. Bueno, cocientes no tenemos demasiados, tenemos uno que es más simple. Hacemos el i junto si quieren o el g, ¿cuál prefieren? ¿El g o el i? El g, vamos con el g. Ejercicio 5. F de x, 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. Bueno, entonces, recordemos que a la función de arriba la llamamos u y a la de abajo b, ¿sí? ¿Por qué? Porque queremos usar esta fórmula ahora. Entonces, vamos con la derivada. Tenemos la derivada del numerador. Bueno, la derivada de 1 es 0. La derivada de coseno es menos seno, pero como tenemos el menos ahí, nos quedamos con el seno en positivo. ¿Se entendió esto? Si quieren lo escribimos y después en el otro paso lo resolvemos. El menos lo dejo. Y la derivada de coseno es menos seno de x. Eso por el denominador sin derivar. Fíjense, b va sin derivar. 1 más coseno de x. Ahora estoy en la resta. Tengo que restar. ¿Qué cosa? Bueno, ahora va u sin derivar, 1 menos coseno de x, por la derivada del denominador. La derivada de 1 es 0. La derivada de coseno es menos seno de x. Todo sobre el denominador, así, sin derivar, completito, tal cual, ups, me comí la x, tal cual como lo tenemos, elevado al cuadrado. Bueno, y ahora lo único que nos queda... Pero no veo, después ¿Les hace dice, sombras? de la suma, de la resta, perdón, Después es de... 1 menos coseno de x. Sí. Ah, gracias. ¿Se ve mejor o más o menos? Apagué la luz de arriba. Lo que pasa es que hasta ahora dan muchos reflejos. A ver. Ahí, bueno, no sé si mejoró. Bien, les decía que lo que podemos hacer es reorganizar signos y poder resolver o distribuir los productos. El menos con el menos me queda positivo, así que me queda seno de x por 1 más coseno de x. Y acá este menos con este menos de acá también me queda positivo, 1 menos coseno de x
por seno de x. Sí, resolví signos básicamente. Y acá tenemos 1 más coseno de x al cuadrado. ¿Qué más puedo hacer? Y fíjense, seno de x me aparece en las dos expresiones. Voy a sacar factor común seno de x, que multiplica a 1 más coseno de x, y acá tengo un más 1 menos coseno de x. Todo sobre 1 más coseno de x al cuadrado. Ahí estamos. ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Están viendo qué posibilidades tenemos ahí? A ver si alguien me dice algo. Esto es un por, ¿no? Aunque no esté escrito, siempre va una multiplicación ahí. Fíjense, si dudan en cómo quedó, tenemos seno de x por el paréntesis, bueno, lo tengo acá, seno de x por el paréntesis, más seno de x por el otro paréntesis, claro, lo tengo acá. Está escrito al revés, pero es lo mismo. ¿Y qué puedo hacer en ese corchete? Fíjense, si saco el paréntesis y saco el paréntesis, el 1 con el 1 los puedo sumar, son números. Y el coseno de x tengo uno sumando y el otro restando. Entonces, hago un pasito más, así se ve más claro. Tengo seno de x por... Voy a dejar el corchete, pero voy a sacar el paréntesis, aunque lo escribamos una vez más 1 y menos coseno de x. Todo sobre 1 más coseno de x al cuadrado. Bien, ¿qué puedo hacer ahí? Un coseno sumando, un coseno restando, los sacamos. Nos queda 1 más 1, 2. 2 por seno de x. Y en el denominador nos queda 1 más coseno de x al cuadrado. Bueno, acá tenemos la expresión de la derivada. A ver si está escrito así, más simple, más extenso. Este era el 5. Bueno, sí, se llegó a la misma expresión. Como les decía antes, si ustedes lo hubieran dejado o acá, por ejemplo, y cuando van a la respuesta lo tienen de esta manera, bueno, traten de ver si logran deducir esa parte de la reducción, de la simplificación. Y hay veces que pasa al revés, que por ahí nosotros lo dejamos así y ustedes llegaron hasta esto. Mientras que revisen y estén aplicando bien propiedades y operaciones, bueno, tómenlos como expresiones equivalentes, siempre y cuando lo sean, no tampoco digan, bueno, nada, acá me apareció una M, una Z, pero debe ser equivalente. No, bueno, dentro de lo que es la coherencia de las propiedades que son válidas. Bien, pregunten. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo soy insistidora con eso de que se saquen las dudas, así que tranquilos, pregunten con toda tranquilidad. ¿No? Bueno. Sí, profe, en la tercera operación, que es f de x por 1 menos, sí. El signo más, ¿por qué lo cambió? Porque dije menos por menos, estos dos, Sí. quedó como en positivo. No, el otro digo. Porque tengo este con este de acá. Está bien. Está bien. Eso se me hace una suma. Bueno, parece una X, es una suma. Pero está muy bien, que se saquen estas dudas, porque el compañero, nada, bien, que pregunta. Me encanta que pregunten. Se los digo en serio. Sí. Bueno, tal vez haya recursantes que me conocen y saben que siempre insisto para que pregunten, pero
Los que me conocen de ahora también, sepan que al contrario, que no me molesta. Bien, ¿podemos avanzar? ¿Con qué seguimos? Déjenme ver el machete de lo que tengo para dar hoy y no olvidarme de nada. Derivación implícita. El producto lo vimos. Sí, derivación implícita. Vamos con derivación implícita. Ahí se está moviendo todo esto. Qué feo que borra ese borrador. Siempre miro porque esto tiene la punta biselada de vino. Derivación implícita. Bueno, antes de hablar de derivación implícita, vamos a hablar de funciones definidas explícita o implícitamente, porque esto viene asociado de eso. Para funciones en general, ¿por qué digo en general? Porque va a haber casos en los que podamos derivar de manera implícita en una función explícita. Para funciones definidas implícitamente, sobre todo para esos casos, pero podemos usarlo en los demás. Bueno, ¿cuándo una función está definida explícitamente? Por ejemplo, en este caso, cuando digo f de x igual a x al cubo por el logaritmo de 2x. ¿Qué estoy diciendo acá? Que en realidad mi función que tiene variable x va a resultar de realizar estas operaciones. Lo más común no es que pongamos f de x igual, sino que digamos que y es igual a esta expresión, ¿sí? Le asignamos al resultado de toda esta cuenta, de esta operación, un resultado al que llamamos y. ¿Qué otra función es definida explícitamente? Y, qué sé yo, 7 más x, o y igual a 1 sobre 5x, o menos 1 sobre 5x. Cualquiera donde yo diga, bueno, tal variable es igual a tal otra cosa. ¿Qué podemos decir como para explicarlo con otras palabras? En una función la definimos o se da la definición explícita si escribimos, si se escribe una variable en función de la otra. Bueno, eso está como explicando la idea. Ahora, así como hay funciones definidas explícitamente, tenemos también funciones definidas implícitamente. ¿Y qué pasa? ¿Cómo las reconocemos implícitamente? ¿Cómo las reconocemos? Porque en lugar de decir, bueno, tal variable es igual a tal relación donde aparece la otra, nosotros acá lo que vamos a encontrar es relación entre las variables x e y, ¿sí? Normalmente acá decimos que esta es la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque va a tomar un valor distinto para cada valor de x, y la x es la variable independiente. En cambio, en las definidas implícitamente, bueno, es como que no se va a notar evidentemente cuál depende de la otra. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de funciones definidas implícitamente? Y miren esto, x al cubo más 7x igual, y acá le voy a poner una y, igual a y a la cuarta
por x a la 2 más x. Fíjense, tengo la y acá, tengo la y acá, tengo x en un lado y en el otro, ¿sí? Yo acá estoy definiendo relaciones entre las variables. Si yo acá de repente pongo raíz de y más logaritmo de x, aunque de acá, por ejemplo, le ponga, no sé, un 2, también se trata de una función definida implícitamente. ¿Qué otra expresión la podemos considerar como una función implícita? Y, por ejemplo, esto. Si yo le pongo el 16, por ejemplo, esto me hace referencia a la ecuación de la circunferencia con radio 4, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado igual a 4 al cuadrado. Esto es una circunferencia con centro en el origen y radio 4. Bien, si nosotros pensáramos en esta expresión como una función, en realidad estaríamos en un problema. ¿Por qué? Lo voy a escribir por acá. Si yo despejo y, ¿qué pasa? X cuadrado viene para este lado restando. Y la potencia se despeja como una raíz cuadrada. Entonces me quedaría esto, que el módulo de y, porque estoy despejando una raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. Pero como módulo, ¿qué tengo que pensar? Que voy a tener una rama negativa y una rama positiva. ¿Y por qué pasa esto? Y la verdad es que ya no sé por dónde dibujar, porque me fui aprovechando de todo. Ahí estamos. Miren, si se trata de una función, cada elemento del eje X, del conjunto de partida, tiene que tener una sola imagen. Si grafico la rama positiva, yo estaría graficando esto. Vamos a ponerle colores. Si ven, mi mano es una cosa negra de escribir y apoyarme en el pizarrón. Bueno, esta parte es esta, la que está sobre el eje X. ¿Y qué pasa con la parte que está con el menos? Si la represento gráficamente, me da esto. Es decir, ¿podría graficar todo eso juntito y pensar que es una función? No. ¿Por qué? Porque cada uno de los valores X que tengo acá, lo estoy borrando en vez de escribir, cada uno de estos X tiene dos imágenes. Esta imagen y esta imagen, por ejemplo este punto. Si tomo este punto, tiene esta imagen, pero también tiene esta otra. Entonces dejaría de ser función. Pero si lo pensamos por separado, como dos ramas distintas, bueno, esta es una función y esta es otra. A efectos de la derivación, lo que vamos a hacer es, bueno, no voy a despejarla ahí. Voy a trabajar a partir de esta expresión y derivar eso. Como les comentaba a los compañeros de más temprano, hay muchas funciones que tienen gráficas súper lindas, ahora les voy a mostrar una, que están definidas de manera implícita. Una, en particular, que se llama folio de Descartes. Folio de Descartes, en realidad es como un rulo. La fórmula es esta, x al cubo. No les voy a pedir que se acuerden esto ni de casualidad, ¿eh? Es más, yo muchas veces la vuelvo a mirar porque no me la acuerdo. Me la acuerdo de memoria, cuando quiero hablar de folio de Descartes me acuerdo de la gráfica, pero no me acuerdo de la fórmula. Bueno, miren. Está compuesta como por tres ramas, y vamos a hacerlo con colores. Me dejó de moverse. Viene así. Sigue así. Ahí hace esta formita así. Y después viene como para acá abajo.
Ven que en realidad es como un rulo. Bueno, ahí me quedó media como despareja. Pero esto que está en rojo es una función. Cada elemento de X tiene una única imagen. Lo que está en azul es un pedacito que también es función. Y lo que está en verde también es función. Pero pensada toda junta en conjunto, solo este pedacito podríamos decir que es función. Porque acá, fíjense, excepto para el 0, que la imagen va a ser 0, cada uno de los puntos que tengo hasta acá, hasta este sector, tiene 3 imágenes. Por ejemplo, supongamos este punto. Tiene esta imagen acá, tiene esta otra imagen acá, pero también tiene esta imagen ahí. Entonces, en conjunto no lo podríamos considerar una función. Se analizan como 3 ramas distintas, 3 ramas separadas. Pero para no tener que hacer eso, en el caso de las derivadas, se deriva con esta nueva regla para las funciones implícitas, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ya les conté lo del folio, que es una que me gusta. Vamos a derivar. Volvemos a nuestra ecuación. Voy a tapar todo esto, porque después en un rato ya no funciona. Vamos a la ecuación de la circunferencia para arrancar. ¿Cómo derivamos? Derivamos. Ahí quedó como un punto marcador. Habíamos dicho x cuadrado más y cuadrado igual a 16. Bien, bueno, ¿en qué consiste esto? Primero tenemos que considerar lo siguiente. Si yo tengo una función definida de esta manera, digo, bueno, si derivo de un lado, tengo que pensar en derivar del otro lado. ¿Está bien? Con ese concepto nos vamos a poner a trabajar acá. O sea, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 16, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar en un miembro de la igualdad y voy a derivar el otro miembro. Acuérdense que miembros es cada una de las dos partes separadas por el igual, ¿no? Bueno, ¿y cómo derivamos ahí? Bueno, si yo quiero derivar x cuadrado, con x cuadrado no tengo ningún problema. La derivada de x cuadrado ya la sabemos, es 2x. Ahora, ¿qué pasa con esto? Y elevado al cuadrado. Me tengo que acordar que y es una función. Como y es una función, la tengo que pensar como una función elevada al cuadrado. ¿Y cómo derivo eso? Bueno, si tengo una función al cuadrado, regla de la cadena. Digo, 2 por la función con un grado menos por la derivada de esa función. Esto que hice recién acá es súper importante, es como el secreto de la derivación implícita. Recordar que cuando tenemos y, lo tenemos que pensar como una función, ¿sí? Y multiplicar por la derivada de y. Bueno, ya derivé toda esa primera parte, derivo del otro lado. La derivada de 16, como es una constante, me da 0. Perdón, profe, ¿puede volver a repetir lo último de la I? Sí, sí, obvio. Eso es, entender esto es el secreto para que les salgan bien las derivadas implícitas. Miren, lo borro y lo volvemos a escribir. Tengo que derivar y al cuadrado, pero y es una función. Entonces, ¿cómo derivo una función? Es como tener u al cuadrado, ¿sí? Digo, bueno, si tiene potencia, la potencia baja. La función u me quedaría u a la 1, no hace falta escribirla. Pero como es una función, tengo que multiplicar también por la derivada de esa función. Y al cuadrado. Función elevada a una potencia. La potencia baja queda multiplicada. A la i que estaba a la 2 le resto un grado. 2 menos 1 me queda a la 1. Y a su vez, como i es una función, con la regla de la cadena, aprendimos que tenemos que multiplicar por la derivada de esa función. Y eso lo escribimos, aunque no sepamos cuál es la derivada. Entonces nos queda así. Bueno, ¿y en qué consiste entonces esto de encontrar la derivada de una función de manera implícita? Bueno, ahora que me apareció y',
vamos a despejar y'. ¿Quién es y'? Y bueno, acá tengo 0. El 2x lo despejo restando. Voy a hacer un paso más y después lo borro. Ahora, este 2 sí que multiplica, lo despejo dividiendo. Ah, bien. Bueno, ¿y qué puedo hacer acá? Y bueno, tengo un 2 acá, lo simplifico con este otro 2. ¿Y qué me queda? De acá llegamos a que y' es menos x sobre y. ¿Sí? Ahora hacemos otra, no se asusten. Quiero ver si me están Profe, preguntando. una pregunta. Sí, Acá porque sabemos, o sea, la cuestión es cómo yo sé que una variable es una función. Si en vez de y, porque decimos sí, que y es f de x, fuese otra sí. cosa que no sea y x tampoco. Normalmente nosotros trabajamos con X y con Y, ¿sí? Cuando nos veamos en Mate 3 van a ver que tenemos más variables. Pueden aparecer más variables, ¿eh? No quiere decir que no puedan aparecer, pero bueno, en la guía creo que no les pusimos ninguna. Nosotros tenemos que ir derivando cada una de esas expresiones. En particular, nosotros lo que vamos a querer es encontrar y'. ¿Sí? Déjame ver si en las implícitas le llegamos a poner alguna con... No, todas les pusimos con X y con Y. Cuando en Mate 3 lo veamos con alguna variable más, ¿sí? Con multivariables, van a ver que retomamos la idea, de hecho, se trabaja con derivadas parciales con respecto a una variable o a la otra. Pero bueno, el criterio que vamos a usar es tratar de encontrar y'. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer otro ejemplo y por ahí se te aclara un poquito más el panorama. Nosotros vamos a derivar lo que tenga x como lo veníamos haciendo ahora. Y siempre que nos aparezca y, en el caso de expresarlo como función, vamos a tener que multiplicar por su derivada, porque asumimos que y es una función también. Vamos con otro ejemplo. A ver. A ver, derivación implícita. Esto es del último ejercicio, del ejercicio 11, ¿sí? Tienen hecho el A. Bueno, hacemos el F, por ejemplo, donde aparecen la X y la Y multiplicadas. 11F. Tenemos menos 3XY más Y igual a 5. Bien. Ahí está. Bueno, derivamos de un lado, derivamos del otro. ¿Está bien? El ejercicio era así, pero se los voy a escribir acá. Derivo esto y derivo esto. Para encontrar la derivada. Y por empezar, tengo 3 términos, así que voy a derivar en cada término. Acá tengo 2x cubo. La derivada de 2x cubo es bajo la potencia y multiplico. 2 por 3 me da 6x al cuadrado. Luego el segundo término. Ojo al piojo, porque acá tenemos un producto que lo vimos hace un ratito, cómo hacer para derivarlo. Bueno, pongo el menos 3 por, y acá voy a abrir un gran corchete para no hacer lío con este menos 3 es es la constante, la dejamos ahí. Tengo que multiplicar ahora por esa derivada. La derivada del primero es 1, la derivada de x es 1, por la y sin derivar. Sin derivar, fíjense que no estoy poniéndole nada a la y, más que la y así como aparece. Más la x sin derivar por la derivada de y. Acá y no es función compuesta porque está a la 1. ¿Cuándo lo tengo que pensar como una compuesta? Y cuando tiene una potencia distinta de 1, cuando está afectado por un logaritmo, seno de y o coseno de y, en esos casos tengo que derivar la función y multiplicar por y'. Acá es solamente y'. Bueno, acá terminamos con esto, ¿sí? Ahora más la derivada de y de vuelta, que es y'.
y de este otro lado tengo la derivada de una constante que me da 0. Bien, si nosotros tenemos como intención despejar y, perdón, y tengo y acá, entonces voy a tener que juntarlas para despejar. Para eso tengo que distribuir y reacomodar un poquito. 6x cuadrado menos 3, 1 por i, acá no es prima, menos 3x por i' más i'. Bueno, ¿dónde tengo la i'? Y la tengo en este término y en este otro. Genial. Estos dos que no tienen i', sácate, los pasamos para el otro lado. Y a su vez, entre estos dos, voy a sacar factor común i'. Entonces, vamos con el factor común. I', que multiplica a quién? I a menos 3x, para que me vuelva a dar esto, y como acá aparece una vez solita, más 1. Miren si se quedan con la duda. I' por menos 3x, me da i' por 1, me da i'. Bien. No me tengo que olvidar de esto. Lo despejo para el otro lado. 3i van a quedar en positivo y el 6x cuadrado me queda acá restando. Muy bien. Si yo tengo que despejar i', tengo 3i menos 6x al cuadrado sobre menos 3x más 1. Seguramente si vemos las respuestas, acá está escrito al revés, 1 menos 3x. Los menos adelante son algo que no nos convencen, pero no quiere decir que esté mal, simplemente que al efecto de la escritura muchas veces se confunden y bueno, por eso es que escribimos después lo que tiene el menos. Cuéntenme, ¿algo que no se haya entendido, que quieran preguntar? Me quedó una duda a mí. Decime. Al principio de todo que te queda 3x por i. Bueno, ahí tengo que aplicar regla de la cadena, pero tengo tres términos, 3x, y nosotros vimos con f de x y g de x. Acá me decís, vos Sí. fíjate que lo podemos pensar como una constante por la derivada. Entonces, por eso es que yo puse el menos 3, ¿sí? Y después derivé. Es decir, lo del corchete es la derivada de ese pedacito de acá, de x por y nada más. Entonces, el menos 3 que